Tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 12 de mayo del año 2025, bajo un fuerte aguacero aquí en la ciudad de Miami. Usted está viendo en este momento En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. Hoy, 12 de mayo, es el día de Santo Domingo de la Calzada, San Pancracio de Roma y Santa Domitila de Roma. En el calendario astrológico nos dicen que hoy tenemos la luna llena, claro, bajo el aguacero, y tenemos luna llena en Escorpio, que es luna de cambios radicales, luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva, buena luna para renunciar. Y es siendo hoy el día del plenilunio, de la luna llena, es bueno leer esta recomendación que nos hace aquí Enrico Mariani. El día de la luna llena, nos dice él, ahora se me ha perdido, es el día donde, aquí está, es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones, porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Con la luna llena se despierta el lado más instintivo del ser humano y la tenemos en el día de hoy con la luna en Escorpio. El sol, por supuesto, bajo ese aguacero o por encima de ese aguacero, está en Tauro. El 12 de mayo de 1551 se fundó en la ciudad de Lima la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, por orden del rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, la primera universidad de nuestro continente. El 12 de mayo de 1907 nació la gran Katharine Hepburn, ganadora de 4 premios Oscars. Se le considera una de las grandes de todos los tiempos. Falleció a los 96 años en el 2003. El 12 de mayo de 1981 en Fátima, en el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, se produjo un atentado, afortunadamente fallido, contra Juan Pablo II. El 12 de mayo del 2013, el Papa Francisco canoniza a la Beata Madre Laura, la primera santa colombiana. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con Adelis Ferro, la directora del Venezuelan American Caucus, a propósito del proyecto de ley bipartidista que se está manejando, se ha introducido para proteger de la deportación a los 600,000 venezolanos que tenían garantizado el TPS. Luego vamos a ir a Roma con Marinelli Stremamuno, quien ha estado hoy en la primera audiencia con la prensa del Papa León XIV. Después vamos a conversar en Ciudad de México con el economista Miguel Ángel Santos. Con él vamos a tocar varios temas, pero fundamentalmente el acuerdo al que han llegado China y los Estados Unidos en materia arancelaria, por ahora. El foro de hoy, el síndrome de la media naranja. Es cierto que debemos buscar nuestra media naranja, la media que nos complementa. ¿Y qué riesgos trae esto? Lo vamos a abordar con el psicólogo Xavier Guix en Granollers, allá en Cataluña, y con la psicóloga Lara Ferreiro en Madrid. Después vamos a recibir aquí en el estudio a María Trina Burgos. Así que preparen sus preguntas, pueden llamarlas aquí al estudio al 305-344-1071. Este teléfono que ve aquí, 305-344-1071, cuando venga la doctora Burgos. Y vamos a cerrar en Atlanta con Timothy Litton, profesor en la Universidad de Georgia, sobre una circunstancia grave, delicada. Al menos 7 inmigrantes han muerto bajo la custodia del ICE,
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Por qué? Y cerraremos con la pianista Olga López, quien ha presentado su disco más reciente. El disco se llama Legado. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, lunes 12 de mayo. Y a las 9:05 vamos con nuestro editorial. Después del humo blanco que tuvimos la semana pasada en Roma, un humo bastante claro nos llega en el día de hoy desde la ciudad de Ginebra. ¿En qué consiste? Pues aparentemente han llegado a un acuerdo en materia arancelaria. De forma temporal se han dado una pausa Estados Unidos y China. Leo aquí la información tal como la publica el diario El País en Madrid. China y Estados Unidos acaban de sellar una tregua de 90 días en la guerra comercial, lo que rebaja las tensiones entre las dos superpotencias del planeta. Tras el encuentro de alto nivel mantenido este fin de semana en Ginebra, Washington y Pekín han decidido recortar de manera sustancial los aranceles mutuos que habían impuesto desde que el 2 de abril Donald Trump golpeara a China con una primera andanada tarifaria en lo que él dio en llamar el Día de la Liberación. Fíjense ustedes el alcance de todo esto. Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos del 145 que había dicho Trump a apenas el 30%. Es decir, redujo 115% de una sola firma. Y China hará lo propio sobre las importaciones de los productos de los Estados Unidos del 125 al 10%. Esto según la declaración que han firmado ambas partes en el día de hoy. En el texto se lee que ambos países reconocen la importancia de las relaciones económicas y comerciales bilaterales para ambos países y para la economía mundial, y hacen un llamamiento a continuar las consultas. Este documento también recoge el compromiso de crear un mecanismo destinado a dar seguimiento al diálogo económico y comercial. Un detalle interesante y de lo que ha llegado este acuerdo, dice el secretario del Tesoro Scott Bessent: tuvimos una conversación muy sólida y productiva sobre los pasos a seguir con el fentanilo. Nos gustaría que China se abriera a más productos estadounidenses, porque lo cierto es que China es el gran exportador y Estados Unidos es el gran importador. China recibe muy pocos productos estadounidenses. Esto, como se quiera ver, es una gran noticia, porque produce alivio pues para todos. La semana pasada habíamos hablado de que ya estaban aquí los primeros buques cargados con productos a los que se les tasaría el 145% de arancel. Pues ha quedado reducido todo eso, apenas el 30%, que sigue siendo una tarifa alta, pero no ese arancel irracional que se había planteado originalmente. Ojalá esa tregua vaya mucho más allá de los 90 días que han estipulado en el día de hoy allá en Ginebra. Son las 9:08 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy, 12 de mayo del 2025. Y a las 9:12 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Funcionarios estadounidenses y chinos anunciaron hoy lunes que habían llegado a un acuerdo para reducir la mayoría de sus aranceles recientes y declarar una tregua de 90 días en su guerra comercial para continuar las conversaciones y resolver sus disputas comerciales. El representante comercial de los Estados Unidos, Jameson Greer, indicó que Estados Unidos acordó reducir su arancel del 145% sobre los productos chinos en 115 puntos porcentuales hasta el 30%,
mientras que China acordó reducir su arancel sobre los productos estadounidenses en la misma proporción, hasta el 10%. Estamos de acuerdo en que ninguna de las partes desea desvincularse, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent, y añadió que, cito, tuvimos una conversación muy sólida y productiva sobre los pasos a seguir en relación con el fentanilo. Fin de la cita. Dijo que las conversaciones podrían llevar a que China compre más productos fabricados en los Estados Unidos. Le cito, nos gustaría que China se abriera más a productos estadounidenses. Esperamos que a medida que avancen las negociaciones también exista la posibilidad de acuerdos de compra para equilibrar nuestro mayor déficit comercial bilateral. Cita textual para el secretario Bessent. El presidente chino Xi Jinping pronunciará mañana martes un discurso en la apertura de la cuarta reunión de ministros de Exteriores de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Cito, creemos que China y los países de Latinoamérica Caribe son actores de peso en la globalización y en un mundo multipolar. Lo que esos pueblos van a construir en su propio hogar y no en el patio trasero de nadie. Esperan independencia y no una nueva doctrina Monroe. Así lo dijo ayer en rueda de prensa el viceministro chino de Exteriores, Miao Deyu. Xi avanzó, el diplomático abrirá el foro con un discurso y ofrecerá después un almuerzo de honor a los asistentes, entre los que estarán los presidentes de Brasil, Chile y Colombia, país este último que ocupa este año la presidencia rotatoria de la CELAC. El primer viaje internacional del presidente Donald Trump en su segundo mandato será principalmente de negocios. Espera que Trump presente una serie de anuncios de inversión durante su visita a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Trump también se prepara para recibir un avión de lujo como regalo de la familia real de Qatar, aunque el avión, un lujoso palacio en el cielo, no le será entregado durante esta visita. Irán y la guerra de Gaza también surgirán inevitablemente en sus reuniones. CNN informa que el gobierno está considerando una expansión a largo plazo de los acuerdos de Abraham y recurriendo a Jared Kushner para ayudar a sentar las bases. Cabe destacar que Trump no planea visitar Israel durante el viaje, lo que podría ser una señal de creciente división entre el presidente Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hoy, en la primera audiencia del Papa León XIV a los representantes de los medios de comunicación que han trabajado durante el cónclave, el Papa les agradeció su trabajo y reiteró, cito, la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad. Fin de la cita. Para ellos, el Papa pidió su liberación. Dijo, el sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llevándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. Cita textual. Ayer domingo, el Papa León XIV ha pedido el cese inmediato del fuego en Gaza y en Ucrania y ha rezado para que se obre el milagro de la paz. Esto durante su primera Regina Caeli desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Se trata de una oración a la Virgen que se pronuncia en el mes de Pascua en lugar del Ángelus. Le cito, nunca más la guerra, llevo en mi corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano. Que se haga lo posible para alcanzar lo antes posible la paz auténtica, justa y duradera. Que se libere a todos los prisioneros y que los niños puedan regresar a sus familias. Me causa mucho dolor lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Que cese inmediatamente el fuego, que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se libere a todos los rehenes. En cambio, he recibido con satisfacción el anuncio del cese al fuego entre India y Pakistán. El Papa también ha recordado tantos otros conflictos en el mundo y ha rezado para que se obre el milagro de la paz. Según un nuevo informe de Reuters, el año pasado más de $1,000 millones en envíos de petróleo venezolano a China fueron reetiquetados como crudo brasileño por comerciantes, según empresas de rastreo de petroleros, documentos de la compañía y comerciantes. Desde julio de 2024,
los comerciantes han reetiquetado cada vez más los envíos de petróleo venezolano a China como crudo brasileño. Los comerciantes también realizan transferencias de barco a barco y manipulan las señales de ubicación para ocultar el verdadero origen. Según un comerciante especializado en petróleo venezolano, etiquetar los cargamentos como brasileños no solo reduce el tiempo de viaje y los gastos de transferencia entre buques, sino que también facilita la obtención de financiación bancaria. Esta práctica es común entre los comerciantes. Y tenemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma estar dispuesto a reunirse personalmente con el presidente ruso Vladimir Putin en Estambul este próximo jueves para conversar cara a cara sobre el fin de la guerra. Su publicación en X se produjo poco después de que Donald Trump exigiera a Ucrania que aceptara la oferta de Putin de conversaciones directas entre ambos países en Turquía. Cito: "No tiene sentido prolongar las matanzas y esperaré a Putin en Turquía el jueves personalmente". Así escribió Zelensky. Las potencias occidentales pidieron una pausa de 30 días en los combates que comenzaría después de que los líderes europeos que encabezan la llamada Coalición de los Dispuestos se reunieran en Kiev el pasado sábado. La oferta de Putin de conversaciones directas se produjo tras esa intervención. Ayer domingo, Donald Trump publicó en redes sociales que Ucrania debería aceptar esto inmediatamente y que esto aclararía si había una manera de poner fin a la guerra. Cito: "Al menos podrán determinar si es posible un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán la situación actual y podrán proceder en consecuencia. Reunión ya". Fin de la cita. En su mensaje, Zelensky expresó su esperanza de que Rusia aceptará el alto el fuego antes de las conversaciones. "Esperamos un alto al fuego completo y duradero a partir de mañana, es decir, hoy lunes, para sentar las bases necesarias para la diplomacia". Fin de la cita. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá anunció en un comunicado que Colombia ha concedido asilo en su territorio a Ricardo Martinelli, el expresidente panameño condenado por corrupción que permanecía en la Embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá desde febrero del 2024. La Cancillería panameña indicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había dirigido una nota formal a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, informándole de la concesión de asilo en su país a Martinelli. El comunicado indicó que, en consecuencia, el gobierno de la República de Panamá concedió el salvoconducto necesario para la pronta y segura salida del asilado, que podrá dirigirse en auto diplomático desde la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá y luego en avión con rumbo al territorio de la República de Colombia. Horas después, Martinelli, quien gobernó a Panamá entre el 2009 y el 2014 y fue condenado en julio del 2023 a 10 años y 8 meses de cárcel por lavado de dinero, ya se encontraba en la ciudad de Bogotá. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Son las 9:21. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el número de María Trina Burgos, abogada de inmigración, que tiene más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos trabajando temas migratorios. Ella está licenciada en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. En estos tiempos tan difíciles y complicados en materia migratoria en los Estados Unidos, es necesario contar con una buena abogada de migración. Te recomiendo a María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y recuerda que la doctora Burgos viene hoy acá al programa, así que ve preparando tus preguntas para que se las puedas formular directamente
por el 305-344-1071. Toma nota, 305-344-1071, para que le formules tus preguntas directamente a María Trina. Son las 9:27 de la mañana. Congresistas de Estados Unidos presentan un proyecto de ley para proteger de la deportación a 600,000 venezolanos. Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja presentaron la iniciativa que otorgaría automáticamente un estatus de protección temporal por 18 meses renovables a los venezolanos que están actualmente en los Estados Unidos. Esta iniciativa se le conoce como Venezuela TPS Act of 2025, impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y David Wasserman Schultz y la republicana María Elvira Salazar. ¿En qué consiste esta solicitud? ¿Qué puede ocurrir con ella? Vamos a consultar aquí en Miami con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, César Miguel. A ver, ¿esta iniciativa en qué consiste? Bueno, es una reedición del proyecto de ley que ya se ha intentado pasar en otros momentos, como en el 2019, por ejemplo, cuando se presentó y se iba a votar, se llegó a votar en el Senado de los Estados Unidos. El ahora secretario de Estado, Marco Rubio, era uno de sus sponsors, que siempre está la anécdota de que él no votó por su propio proyecto en 2 oportunidades debido a la presión en ese momento del presidente Trump. Y ahora se reedita esa ley, se logra que 3 congresistas, 2 demócratas y una republicana de Florida, sean co-sponsors, lo cual lo convierte en un proyecto de ley bipartidista, y se introduce en el Comité Judicial, que es el primer comité al que corresponde revisar cuando son proyectos de ley relativos a inmigración. Ahí también está, por ejemplo, el proyecto de ley Revocar Act de David Wasserman Schultz. Ahí está también el proyecto Dignidad de María Elvira Salazar, incluso el proyecto que también es bipartidista, porque fue, de hecho, estos mismos 3 congresistas apoyaron la ley de ajuste venezolano, y son proyectos de ley maravillosos, que sería maravilloso que tuvieran posibilidad tan siquiera de discutirse en el hemiciclo, pero la verdad es que con la conformación del Congreso en este momento, y es más allá de mis deseos, debo decir la verdad, son proyectos de ley que muy difícilmente van a ser discutidos en el Congreso, simplemente porque la mayoría del Congreso es republicana, la mayoría del Congreso está apoyando todas las medidas anti-inmigrantes y anti-inmigrantes venezolanos específicamente que está tomando la administración Trump. Tan es así que debo también poner el foco, subrayar que la misma congresista María Elvira Salazar, que es co-sponsor de esta ley, al mismo tiempo que se presentó esta ley, César Miguel, se estaba introduciendo en la Corte Suprema de Justicia un documento legal que se llama Amicus Brief, que es un documento legal de apoyo a la respuesta que dieron nuestros abogados a la solicitud del gobierno del presidente Trump ante la Corte Suprema para eliminar la protección que dio el juez Chen, para reversar esa decisión y dejar por lo pronto a los del 2023 sin TPS, que serían más de 340,000 venezolanos. Se presentó la respuesta y 48 miembros del Congreso de los Estados Unidos firmaron este documento legal, que es un documento extremadamente importante y que sirve de apoyo a los venezolanos con TPS ante la Corte Suprema de Justicia. Este documento legal lo lideró en su preparación la congresista Debbie Wasserman Schultz. El congresista Darren Soto lo apoyó y firmó, además de otros 46 miembros del Congreso del Partido Demócrata. Y no lo digo con ninguna satisfacción, porque se le presentó la posibilidad a muchos miembros del Congreso del Partido Republicano de firmarlo y todos se negaron sistemáticamente a hacerlo. Muy especialmente la congresista María Elvira Salazar, que se hace co-sponsor de esta ley, aún sabiendo que las probabilidades que tiene tan siquiera de salir del comité judicial son
mínimas, ínfimas, pero lo que sí es posible, efectivo, realizable y que nos ayuda en el momento, que es este amicus brief, decidió no firmarlo y se negó a firmarlo. ¿Por Entonces, qué? estas ¿Por son qué ocurre eso, Adeli? Disculpa que te interrumpa. Mira, habría que preguntárselo a ella, pero la Mm, percepción con todo lo que ella se ha encargado de escribir en sus redes sociales y hacer una suerte de historia de todo el TPS y de todo el paro humanitario en sus ujú. redes sociales, incluso con mentiras casi infantiles que ha publicado, y lo tengo que decir. La verdad es que es demasiado revelador que al final, para algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos que apoyan o que dicen apoyar a la democracia en Venezuela Ujú. y a los venezolanos que han huido, escapado del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, al final somos un daño colateral y somos piezas en un tablero político. Y somos buenos cuando podemos ser utilizados para la foto, pero no somos buenos cuando de verdad hay que ayudarnos. Esa es la gran diferencia, una diferencia fundamental entre unos congresistas y otros en este momento al menos. Hay unos que están haciendo todo lo posible en todos los ámbitos, en todos los campos para ayudarnos, firman la ley, son sponsors de la ley, firman el amicus brief, se manifiestan públicamente, y otros solo hacen lo que menos afecta su posición ante la administración Trump anti-inmigrante y anti-inmigrante venezolano. Esa es la verdad. Ahora, Adeli, hay algo que no se entiende fácilmente, porque esta misma administración, según confesó el señor Marco Rubio, secretario de Estado, es la que llevó adelante esa operación, por lo visto extraordinaria y muy exitosa, de sacar a los rehenes de la Embajada de Argentina en Caracas. Eso evidencia que hay disposición en la lucha por la democracia en Venezuela. ¿Cómo es que entonces, por otra parte, no se da ese mismo apoyo? Esa es la gran pregunta. Si gracias a Dios lograron liberar o extraer, utilizando el mismo verbo, Mm, a estos 5 venezolanos que no habían cometido absolutamente ningún delito y que nunca debieron estar de rehenes en una embajada, que además fue violada la autonomía de la embajada por todo lo que ya sabemos que pasó a lo largo de más de un año. A ese mismo país que anteayer, desaparece a un luchador de Provea, de la parte legal de Provea, de derechos humanos, y a ese mismo país al que tuvieron en el que tuvieron que extraer a esas 5 personas de una embajada, es a donde él quiere devolver, incluso, César Miguel, a miles de perseguidos políticos, porque muchas de las personas que tienen TPS ujú. son personas perseguidas políticas y que entraron a este país perseguidos políticos de Venezuela y que encontraron en el TPS un estatus legal, porque la Ya. petición de asilo no es un estatus legal y muchos de ellos no han tenido entrevistas para poder presentar sus casos de asilo desde hace años. Mm. De manera tal de que, ¿cómo quedan estos 600.000 venezolanos en este momento? ¿En qué situación están luego de todas estas gestiones? El TPS sigue vigente, sus permisos de trabajo siguen vigentes, no ha habido ninguna decisión que cambie eso. Esperamos que la Corte Suprema se pronuncie en un par de semanas aproximadamente y pase lo que pase con la Corte Suprema, aunque estamos muy optimistas, el proceso continúa. El juicio como tal no ha empezado. Esta apelación ante la Corte Suprema es solo acerca de la moción de emergencia que Sí. respondió el juez Chen en California. Entonces, todavía queda mucho camino por andar y como siempre le hemos dicho a los venezolanos, es un día a la vez Ujú. porque este camino es largo. Adelis, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas Adelis gracias por Ferro la invitación. es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus aquí en Miami. 9:36, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:39 de la mañana. Capicúa. Papa León XIV ayer pidió por el milagro de la paz y hoy se ha reunido allí en Roma en una primera audiencia con periodistas. Entre los periodistas que tuvieron el honor de estar allí con el Papa está nuestra muy querida Marinelli Stremamuno. Así que vamos a Roma para conversar con ella.
Marinelis, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Hola César, gracias a ti lo logramos, aquí estamos conectados. Perfectamente. Marinelis, ¿cómo fue esa audiencia con el Papa? Fue bien interesante porque primero la cantidad de periodistas era impresionante. En pasado había estado en una audiencia con Francisco y en esta ocasión, obviamente después del cónclave es normal que se duplique la cantidad de periodistas internacionales y allí habrían unos 4.000 periodistas aproximadamente. Mm, Entre periodistas, allí estoy, entre ahí te veo, periodistas con y una sí, bebé, con Marinelis. mi bebé, con mi bebé. Bueno, feliz Día de las Madres Primicia, atrasada. nunca había mostrado a mi bebé. Muy bien, te felicito. Em, Gracias. Más de 4.000 periodistas pero lo que más me agradó de esta conferencia es que percibí un papa muy cercano, muy, digamos, transparente en la forma de comunicar, o sea, sin posturas. A pesar de que estaba leyendo, sientes que hace conexión con el público. Ujú, Muy empático es la palabra. Y lo que más me gustó de su discurso es que él, bueno, hizo un análisis sobre la responsabilidad de que tenemos los comunicadores, ¿no? Sobre todo en la construcción de la paz, pero además del análisis que hace o del llamado que hace de la responsabilidad que tenemos los periodistas, hizo un llamado por la liberación de los periodistas que están en la cárcel por defender ujú. la verdad. Yo eso no lo había escuchado hasta el momento en la Santa Sede. Me llamó mucho la atención porque además es una persona que desde el día número uno se ha presentado con llamados bien importantes por la paz y que en ese contexto recordemos a las personas que están justamente en prisión por defender la verdad, por esa comunicación honesta, como decía él, y que pone en riesgo su vida, creo que es un mensaje importante justamente al inicio de su pontificado. ¿Es frecuente, se estila, mejor dicho, este tipo de audiencias cuando se estrena un papa o es algo novedoso? Sí, es algo que había sucedido también con Francisco, pero digamos que, como te comentaba anteriormente, yo noté una persona muy, muy cercana. Ujú, Él, de hecho, luego bajó las escaleras y saludó a las primeras filas porque era imposible que nos saludara a todos, más de 4.000 personas. Eh, pero se detuvo, saludó a los niños, bendijo a los niños, o sea, digamos que sentí una persona muy humana allí con nosotros y algunos de nosotros pudimos hablar con él ya fuera del micrófono y de hecho dijo que éramos amigos, o sea, refiriéndose a los periodistas y a y al Papa, ¿no? Que ujú. éramos amigos porque ambos luchábamos por la verdad. Y entonces bendijo a tu bebita. Sí, sí, y Ah, no solamente mi bebita, habían varios colegas que también llevaron a sus niños porque nos permitieron ir con un familiar. Esto sí es la novedad. Nos ujú. permitieron ir con un familiar porque en los anteriores eventos solamente podemos entrar los periodistas acreditados. En esta ocasión pudimos ir con un familiar y fue bonito, ¿no? Compartir, después de tanto esfuerzo, compartir esta ocasión de una manera un poco más cercana. Y con relación al saludo que dio ayer el Regina Kelly. Coeli, ajá, ¿qué nos puedes decir de este saludo pidiendo el milagro de la paz? Sí, allí vemos una vez más su preocupación de cada vez que habla en público hablar de la paz. De hecho, recordó Ucrania, también el Medio Oriente, la zona de Gaza específicamente. Y vemos hoy la noticia de que conversó vía telefónica con Zelensky, con el presidente de Ucrania, que recordemos hoy debería iniciar este alto al fuego por 30 días, ¿no? Ujú, Entonces, creo que en este contexto
contexto, el hecho de que hayan hablado vía telefónica demuestra su preocupación. Yo sé que a lo mejor puede resultar odioso hacer comparaciones Sí, en pasado, pero es la realidad, es la verdad, ¿no? Si debemos hablar con la verdad, hay que decirla con todas sus letras. En el pontificado anterior, en lugar de este apoyo directo con Zelensky, lo que vimos fue más bien incluso declaraciones que ofendió en algún momento incluso a la población ucrania, a los ucranianos. Por ejemplo, cuando Papa Francisco dijo que tenían que tener la valentía de rendirse, ¿no? O, por ujú, ejemplo, cuando dijo que la guerra entre Ucrania y Rusia era porque la OTAN había ido a ladrarle las fronteras a Rusia. Son situaciones que creo que siento una posición completamente diferente, aunque se intenta decir que hay una continuidad en el pontificado. A lo mejor sí hay una continuidad en cuanto al tema de los vulnerables, ¿no? A la protección de los vulnerables, porque sabemos que los agostinos, la orden de los ujú. agostinos es una orden que es muy cercana al tema de la Sí. justicia social, la atención a los pobres. Pero a nivel, digamos, de la posición en cuanto a otros temas internacionales, en cuanto, por ejemplo, a la liturgia tradicional, lo hemos visto también en su vestimenta, respetando la vestimenta tradicional del Papa. Creo que hay una posición un poco más conservadora e Ujú. incluso tradicionalista. Ya lo veo. ¿Y el ánimo cómo continúa? Ya como última pregunta. Porque la prensa, lo que hemos leído en el mundo, hay mucha satisfacción, por lo visto, con León XIV. En Roma, ¿qué se dice? En general, siento que hay muy buenas expectativas. Qué bueno. Hoy, de hecho, entre los periodistas, esto también me pareció una novedad, se escucharon aplausos y viva el Papa, que tradicionalmente eso no sucede en una reunión con periodistas, ¿no? Qué bien. Sentí que hay como una muy buena disposición a lo que puede hacer este pontificado, precisamente porque creo que está llegando en un momento en el que había mucha polarización y tal vez una figura un poco más moderada que pudiera ir hilando con cuidado, ir recomponiendo las partes, creo que era importante en este momento de la iglesia y del mundo principalmente. Marinelli, muchísimas gracias por Ujú. estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por el espacio. Marinelli Stremamono desde la ciudad de Roma. Una pausa y ya regresamos. 9:51. En nuestro editorial de hoy hablamos del humo blanco que hoy salió en Ginebra por el acuerdo por 90 días entre China y Estados Unidos en materia arancelaria. Vamos a Ciudad de México para conversar con el economista Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Miguel Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo. Comentábamos que es un humo blanco el que ha venido desde Ginebra, pero mejor vamos a escuchar tus pareceres. ¿Qué piensas de ese acuerdo? ¿Qué es lo que han logrado las delegaciones de China y Estados Unidos? Mira, por lo que se conoce hasta ahora, César, supongo que después habrá un documento escrito más formal. Hay una tregua de 90 días a través de la cual se mantiene un sistema de aranceles bajo, que en el caso de bienes chinos implica aranceles de 25 a 35% dependiendo de los bienes. Ujú, Bueno, si comparas eso con el 125% anunciado en Liberation Day, creo que este ujú. acuerdo lo que hace es liberarnos de Liberation Day por 90 días y luego, bueno, esperar a ver qué sucede. Eso es lo que se conoce hasta ahora, que hay una suerte de tregua arancelaria con China por 90 días, luego de los cuales ya veremos qué pasará. Ahora, mucho se ha dicho que todo esto es parte del estilo de negociación de Donald Trump, que en definitiva, antes que político, es un hombre de negocios. La pregunta te la hago porque parece casi un regateo de mercado persa, ¿no? Bajar del 145 al 30, Dios mío, más que bajar es un tobogán, es una barrena. ¿Tú qué opinas?
La verdad que es difícil entenderlo, César, entender la volatilidad, porque una cosa que supongo que sabe y la gente que lo rodea le comenta es que los impactos de la incertidumbre sobre los precios son casi tan altos como los impactos de los propios aranceles, en el sentido de que desde que se asumió la presidencia a finales de enero hasta aquí, si te pones a ver, aunque a los que nos están escuchando y a ti y a mí nos parezca que ha pasado muchísimo tiempo, en realidad estamos hablando de que han pasado algo más de 3 meses. En esos 3 meses la política arancelaria ha pasado y ha anunciado de ser de todo a nada. En el caso de Canadá y México, de Canadá de convertirlo en un estado a terminar respetando las reglas en el Tratado de Libre Comercio renovado que el propio Trump firmó. En el caso de China, de un arancel que cuando China lo colocó a 125, que luego se transforma en 25. Hay un estudio reciente de Alberto Cavallo de la Universidad de Harvard y dos investigadores de la Universidad de San Andrés de Argentina que tienen la evolución de los precios de productos importados, César, en Estados Unidos a nivel de retail hasta el 7 de mayo, o sea, hasta la semana pasada, acaba de salir prácticamente. Y el impacto de Liberation Day sobre los precios de los bienes chinos ha sido muy, muy, muy significativo y eso tiene un impacto significativo, pequeño porque ha pasado poco tiempo, desde que se hizo el anuncio hasta que se hace la medición, muy significativo el impacto y también hace impacto sobre la inflación general de Estados Unidos. Los de México y Canadá suben y bajan, hay una suerte de expectativa en el mercado de que en algún momento, pero el resto está como on hold, César, esperando a ver qué pasa, Sí. esperando a ver si hay algún anuncio definitivo, de manera que tú planees tu política de precios, de producción, de importación, de inversión, con base ya en alguna conclusión firme de lo que va a ser la política, y eso todavía no ocurre. Eso, bueno, ha sido prorrogado ahora por otros 90 días. Muy bien, vamos de tregua en tregua, ¿verdad? Mientras está esta tregua de los 90 días, el señor Xi Jinping es muy, muy agresivo y entonces va a su reunión con la CELAC. En esa reunión con la CELAC, según hemos leído los despachos, va a hablar de los países soberanos y no del patio trasero de nadie, en clara alusión a lo que era la doctrina Monroe y cómo se ha manejado América Latina a efectos de Washington. ¿A dónde va a ir esto? Porque ¿qué opciones realmente va a tener la administración de Donald Trump frente a esta ofensiva china? Fíjate, César, una posible interpretación es que en algún momento alguien le ha advertido al presidente de Estados Unidos que esto puede terminar teniendo consecuencias verdaderamente desastrosas en términos de inflación y que realmente haya una decisión de escalar la posición de Estados Unidos contra China en términos de tarifa, y esto se anuncia a través de una serie de treguas sucesivas que eventualmente, cuando pase el ruido, se conviertan en un anuncio formal. China yo creo que la tiene mucho más clara que Estados Unidos, está en un país mucho más autoritario donde necesita hacer mucho menos acuerdos y tiene más margen para la implementación de la política. Pero más allá de eso, César, China ha estado ocupando un rol cada vez más importante en los foros internacionales, en el foro de Múnich, en el World Economic Forum, se ha estado acercando a países en desarrollo, de manera que China está haciendo lo que cualquier otro país haría en esta circunstancia, con la capacidad de liderazgo que le da su tamaño y su sistema, de empezar a hacer alianzas con el resto del mundo, y ha puesto a Estados Unidos a correr el riesgo de quedarse por fuera, y creo que eso ha sido advertido y puede ser que vaya a una suavización de la posición de Estados Unidos a China que no haya sido anunciado del todo por el momento, pero que se materialice a través de un anuncio de treguas sucesivas que eventualmente se estabilicen. Esa es una posibilidad, y la otra es que pasemos 4 años en este plan de subir y bajar. Sí. China muy claro lo que tiene y Estados Unidos en una posición muy incierta. Un colega tuyo con quien conversábamos la semana pasada advertía que el riesgo que estaba corriendo el presidente Trump era que en el Black Friday, que es el gran día del comercio en Estados Unidos, los anaqueles estuvieran vacíos. Después de este acuerdo del día de hoy y tal como se ven las cosas a partir de hoy, ¿tendremos anaqueles llenos el Black Friday? Yo creo que los va a tener menos vacíos o más llenos de lo que lo hubiese tenido sin el anuncio de hoy, dado que está relativamente cerca.
qué respuesta la que me estás dando. No te quiero preguntar entonces por los costos de esos productos medio vacíos. Una cosa es que los tengas y otra cosa es cuánto cueste. Y en medio de esta incertidumbre, si no hay un anuncio previo anterior sobre una decisión definitiva que pueda aguantar por algunos años, la gente va a tender a incorporar un precio más alto para compensar por la incertidumbre, que es el punto que estaba tratando de hacer al comienzo. Sí, evidentemente. Y volviendo ya para cerrar, Miguel Ángel, despacha, borra esa incertidumbre en la decisión de hoy, ¿o estamos todavía en camino? No, para nada, ha sido prolongada, César, por 90 días. La propia decisión del acuerdo le da una temporalidad. El anuncio del gobierno de Estados Unidos hace mucho énfasis en que esto es solo por 90 días. Me parece que hay un énfasis en la temporalidad que me parece que es para salvar la reputación, como para save face, Ya, como dicen en inglés, sí. pero definitivamente no está resuelta la incertidumbre. Y seguirá, y me temo que va a seguir por 4 años y ojalá sean solo 4. Bueno, ya veremos, ojalá. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César, un placer. El doctor Miguel Ángel Santos es el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Una pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy. ¿Qué es eso de la media naranja? ¿Es necesaria la media naranja? Recuerden que en breve estará aquí en el estudio la doctora María Trina Burgos para responder sus preguntas que pueden formular por el 305-344-1071. Tomen nota, 305-344-1071 para cuando esté aquí la doctora María Trina Burgos. El mito de la media naranja. ¿Qué es eso de la media naranja? Se supone que hay que buscar la pareja ideal, que es la que me va a complementar. Si yo estoy buscando la media naranja es porque quizá estoy incompleto. Entonces me hace falta esa media naranja. Construir una relación desde el amor es posible y maravilloso, pero cuando la idea viene desde una visión de que algo te falta o de que solo puedes encontrar ese amor en una sola persona, las consecuencias pueden que no sean tan buenas. Leído esto, vamos entonces a cruzar el océano para encontrarnos con nuestros foristas de hoy. Ambos están en España. En Madrid, Lara Ferreiro, elegida psicóloga referente en España por el diario ABC. Enhorabuena, Lara. Ella es la autora de El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. Así que es perfecto para hablar con ella de la media naranja. Gracias por estar con nosotros, Lara. Y más allá, en Cataluña, en Granollers, está Xavier Guiz, psicólogo y escritor. Xavier, es un gusto tenerte de nuevo acá en el programa. Muy buenas. Igualmente, gracias. César, un gusto estar contigo. Muchas gracias. A ver, ¿qué es la media naranja a tu entender, Lara? Bueno, pues es este mito que hay que saber que esto fue el filósofo Platón en el banquete, que lo que dijo es que hombre y mujer en una misma unidad que se cortó y entonces vas buscando a lo largo de tu vida esa media naranja, ¿vale? Es como tu alma gemela. En el romanticismo se llamó así y ya a partir del siglo XIX es la base del amor romántico. Pero yo siempre digo que no somos medias naranjas de nada, sino que somos naranjas enteras. Otra cosa es la complementariedad. Y hay muchas mujeres, sobre todo, fijaos, un 45% de mujeres creen en el mito de la media naranja, como que tienes que buscar a esa, príncipe azul. Los hombres un 30% y los adolescentes creen en un 40%, con lo cual a día de hoy nuestra sociedad sigue con estas bases y esas creencias del amor romántico, de hay que buscar tu media naranja como si no fuéramos completos. ¿Y cómo lo ves tú, Xavier? Sí, exactamente igual. En eso creo que la psicología hoy en día lo tiene muy claro. Banquete de Platón hizo todo un estudio muy bonito sobre el amor, hay que leerlo alguna vez en la vida. Y desde luego una parte es ese mito famoso de la media naranja que nos habla de el amor que nos falta, o sea, el amor como falta, el amor como ausencia. ¿Qué nos falta en la vida? El amor.
¿Qué nos falta? Pues ese alguien que complemente. Entonces, no puede existir deseo en la vida sin su falta. Por lo tanto, es hablar siempre de un amor donde uno no tiene lo que necesita y lo busca afanosamente, y esa búsqueda nos tiene que llevar a ese encuentro con la media naranja que nos va a completar absolutamente nuestra vida. Todo esto es un mito muy bonito, aunque muy real, es verdad. Los porcentajes que ha dicho Lara yo no los conocía, pero sí que me refiero mucho a una canción de Serrat, nuestro amado cantautor que nos dejó no, pero se ha retirado de los escenarios, que en aquella canción Lucía hay un Sí. pequeño verso que dice: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí. O sea, imagínate qué amor que no existe, es un amor siempre ausente y un amor que va detrás siempre de encontrar esa media naranja que lo complete. A ti te sonó Serrat. Escuchando a Lara me vino a la memoria un muy viejo bolero titulado Alma Mía, que decía: si yo encontrara un alma como la mía. Lara, has dicho, somos seres completos que no hay que buscar cómo completar, ¿verdad? No nos está haciendo falta esa otra mitad. El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, ¿será esa el alma mía que estoy buscando? ¿Que existe realmente una pareja perfecta? No, de hecho yo quería ponerlo pareja adecuada y mi editorial dijo que era mejor perfecta, ¿vale? Y yo Ay, dije, bueno, que es, claro, que es, ahí tuvimos, pero os quiero contar, ¿qué personas creen el mito de la media naranja? ¿Vale? Sobre todo suelen ser mujeres con personalidades dependientes emocionales, suelen ser propensas a relaciones tóxicas. Hay que saber que estamos en una pandemia emocional, ¿vale? Se habla de casi el 60% de las mujeres tendrán una relación tóxica. Somos ese romanticismo de Hollywood, que yo siempre digo que Disney nos ha destrozado la cabeza a las sí. mujeres y el porno a los hombres, por esos estándares que no existen. Y luego yo creo que el cerebro, sí, ¿vale? El cerebro es machista, el mayor miedo de la mujer es a la soledad. Entonces, si no tienes esa media naranja y tú no te sientes completa, lo vas a buscar fuera y vas a permitir cosas tóxicas, porque por encima del amor propio está el amor hacia otra persona o la adicción o la dependencia emocional, y eso es muy peligroso. Si tú no te sientes completa, puede ser que tengas ausencia de autoestima. Al no tener autoestima, vas a intentar que otro te dé la gasolina que tú te das, y ahí puedes caer en relaciones de abuso, de manipulación, muy tóxicas, y si no lo tienes, te sientes incompleta y puedes tener trastornos psicológicos de tipo ansiedad, depresión, incluso comparación social. Mis amigas tienen una pareja y yo no, porque yo no puedo encontrar esa media naranja, que no somos media nada. Y yo creo que todos los mitos de las Ya. películas, etcétera, refuerzan todo esto. Lara, ¿y cómo va a ser la pareja perfecta, entre comillas, una pareja que te resulta tóxica? ¿No hay un contrasentido en esa pretensión? Es que, ¿sabes qué pasa? Que las parejas tóxicas son muy adictivas porque te dan un sexo increíble, mucha adrenalina. Entonces la gente piensa que si no sufres no es amor. O sea, que tu media Mm, naranja no puede ser fácil. Y eso es un problema. O sea, pensar en quién os habéis enganchado. Probablemente hayan sido parejas que muchas veces no son sanas, porque lo fácil, lo bonito, lo bueno, es como que eso, además estamos en una sociedad de adictos a esta dopamina todo el rato, ujú. como que lo rechazas. Entonces, estos mitos de la media naranja refuerza todo el rato la toxicidad que todas cantamos en las canciones, en las películas, y al final hay mucha gente que le engancha lo tóxico, porque eso es mucho más adictivo. Es como conducir un coche, un Ferrari, a 500 Uh, kilómetros, mientras que un amor sano es 100 kilómetros. La gente quiere el 500, aunque luego te estrelles, y eso viene muy reforzado estos mitos. Javier, ¿cómo ves esto? Porque pareciera, por lo que nos está diciendo Lara, e incluso por tu alusión a la canción Lucía de Serrat, que el amor contemporáneo necesariamente, bueno, a lo mejor en todos los tiempos, lleva una dosis de drama, de sufrimiento. ¿Es así? Sí. Sí, claro, por supuesto. Pero fíjate que has dicho una cosa muy importante que has dicho en esa canción, no sé si un bolero, pero los boleros tendrían que pasar todos una revisión que no pasarían, hoy en día Mm, no pasarían. Lo que pasa es que los aceptamos cariñosamente, sobre todo porque la armonización, los sonidos son muy bonitos y nos llegan un poco adentro, ¿no?
pero esas canciones que dicen no puedo vivir sin ti, por ejemplo, ¿no? Mi vida Ujú, sin ti no tiene sentido. Han alimentado esa idea platónica, esa idea del amor ujú. romántico. Pero has dicho una cosa muy importante, César, que en ese bolero hay una parte que dice, quisiera encontrar un alma como la mía. Ah, Ujú. ahí nos dice algo interesante. Al final nos damos cuenta que eso que llamamos enamoramiento, que no deja de ser enamoramiento, se convierte inmediatamente en lo que es un desplazamiento de mis ideales, de mi visión, de mi ideal puesto en el rostro de otra persona. Entonces, claro, ahí hay una proyección obsesiva y Ujú. esa proyección obsesiva te hace creer que efectivamente has encontrado el hombre o la mujer de tu vida. Y ese engaño, que es un engaño que la biología lo ha hecho de maravilla, porque lo ha hecho para que nos juntemos, procreemos y estemos al menos 6 o 7 años juntos, que es el tiempo de la crianza mínima, la básica. Por lo tanto, esa treta de la biología hay que superarla desde el punto de vista de la cultura. Esa cultura ha sido mediada, como ha dicho muy bien Lara, por Disney, por ese mito romántico, que aún sigue vendiendo más que nadie y sigue teniendo como fin muchas películas, por lo tanto, aún está ahí, pero que no tenemos que acabar con él, porque si no, ¿cómo sería entonces que las estadísticas nos dicen que muchos matrimonios acordados, que tampoco es esa la solución, pero muchos matrimonios acordados en países donde se acuerdan las familias, los matrimonios, duran más que no los no acordados, o sea, los elegidos Ujú. desde el punto de vista del enamoramiento? Repito, no es esa la solución, pero sí que tiene algo que ver en el sentido de que el proceso es un proceso de pasar de esa pasión inicial a una auténtica realidad de conocer al otro tal como es. Esa es la parte más complicada porque es la que nos lleva al compromiso. Y es decir, Caramba, se nos ha congelado la imagen de Xavier. es con... Ajá, ahí ya estás de nuevo con nosotros, Xavier. Uy, nos hemos quedado ahí colgados. Sí, sí, te quedaste Me- congelado, colgado. El método de la media conexión. El mito de la media conexión. El Muy método de bien. la media conexión. Pues nada, Por eso decía nos eso, tienen a los dos. que hay que pasar del enamoramiento al amor, pero el amor real, que es el amor de conocer al otro tal como es. Y ese Ujú, acto de aceptación de todo tú con tus luces y sombras, eso es aceptar tu plenitud, aceptarte ujú. plenamente siendo naranja entera. Muy bien. ¿Qué le dices a ese alto porcentaje de mujeres que son propensas a el mito? Lara, ya para concluir. Bueno, yo lo único que les digo es que hagan un buen casting del amor, por favor. El proceso es seleccionar a la pareja, que no lo dejen en la bioquímica, que pueden comprarse Ni un capullo más por Kindle, por donde sea, que es mi libro, que al final el mito de la media naranja destiñe y que no somos naranjas mitades de nada, que rodamos por nosotras mismas y que te quieras por encima de cualquier cosa. Lara, Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy, muy grato. Gracias. Gracias, César. Gracias. Adiós. Lara ha sido nombrada por ABC psicóloga referente en España. Lara Ferreiro estuvo en Madrid y en Granoles, en Cataluña, Xavier Guiz. Una pausa y ya regresamos con María Trina Burgos aquí en el estudio. Recuerden sus llamadas 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. Ya regresamos entonces con María Trina Burgos. Y ya está aquí con nosotros, él aquí, vedla, María Trina Burgos. Bienvenida, María Trina, gracias por acompañarnos. Gracias, César Miguel. Hagan sus llamadas, ya lo saben, al 305-344-1071. 305-344-1071. ¿Qué nos tienes antes de que llegue la primera llamada, María Trina?
Bueno, me ha llamado la atención últimamente y quiero decirle a nuestros oyentes que es muy importante lo del cambio de dirección, sobre todo que ahora están llegando las citas de los asilos desde hace muchos años, o sea, que los que están esperando desde el 2014, 2015, y tienen la confusión, César, de que porque han hecho el permiso de trabajo y con la dirección correcta o con la dirección actual, piensan que la oficina de asilo tiene la dirección nueva y no es así. Entonces tiene que tener mucho cuidado y usted tiene que cambiar la dirección online a través del internet y también nosotros les recomendamos que manden una cartica por escrito a la oficina de asilo que le corresponde y allí entonces notifica su dirección nueva. Es muy importante porque si usted le llega a la cita, o sea, se la envían y usted no la recibe, entonces no va a su cita de entrevista, lo van a mandar a deportación directamente y va a perder la oportunidad de defender su asilo. Entonces, se los digo porque me he dado cuenta que me han dicho los clientes, no, ya yo con el permiso de trabajo yo tengo la dirección nueva. No, no es así, porque el permiso de trabajo, recuerden que va para otro lado, va para otra oficina, no va para la oficina de asilo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con pendientes si se mudan, pues para actualizar la dirección correcta de su domicilio y que reciba toda la correspondencia. ¿Ok? Recuerden el número telefónico para que formulen sus preguntas. 305-344-1071. 305-344-1071. Y también los que estén en el YouTube pueden formular sus preguntas por allí, ¿verdad? De las noticias, de las malas noticias que hemos estado recibiendo todas las semanas, pues de la administración de Trump, esta semana hay una nueva que no la entiendo muy bien, por eso no voy a hablar mucho porque no lo sé explicar, que es lo del habeas corpus. El habeas corpus en penal se llama entrégame el cuerpo. Entonces, cuando aquellas personas que están detenidas indefinidamente e ilegalmente, uno prepara un escrito de habeas corpus y entonces tienen que liberar a la persona. Supuestamente el presidente Trump en esta semana también quiere eliminar eso y entonces pues medidas más duras cada vez que pasa, pero siempre con la esperanza de que se resuelvan las cargas. ¿Cómo que las aguas vuelvan a su cauce? Que las aguas vuelvan a su cauce. Tenemos una primera llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Uy, no se oye, no se entiende. Buenos días, ¿con quién hablo? Buen día, ¿me escucha? Sí, ahora le escucho. ¿Con quién hablo? No la escucho. Sonó una cosa. Hay otra llamada entonces. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, César Miguel. Mi nombre es Adam Raduan. Adam, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Buenos días, doctora. Llamo desde Orlando, Florida. Tengo una interrogante. En mi caso que introduje mi asilo en el año 2017 y aún en espera de la entrevista ante un funcionario de migración, que es lo que me falta. ¿Qué sucede si ahora en Venezuela hay un cambio de gobierno? Me explico. Supongamos de que cae el régimen en Venezuela. ¿Qué sucede con nuestros procesos de asilo político? ¿El proceso continúa, sigue el miedo creíble o simplemente todos nos tenemos que devolver para Venezuela? Ok, Adán, sí, buenos días. Sí, ese miedo. En primer lugar, te felicito por el optimismo, Adán. Adelante, María Caterina. Yo también, y esta pregunta nos las han hecho muchas veces, pues porque hay cierto miedo, hay mucha gente pues que independientemente de que ocurriese esa buena noticia, no se quiere ir, o tiene su vida hecha aquí, tiene muchos años, los hijos están estudiando. Entonces, bueno, realmente yo no me preocuparía en esos momentos por eso. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, no hay un proceso de deportación, ahora se tiene que ir todo el mundo, no. Sobre todo que cuando se recupera una democracia en un país, llega un momento en que esa estabilidad va a pasar mucho tiempo para que se logre. Entonces no es que todo el mundo se tiene que ir a los 6 meses y tal. Entonces no me preocuparía en estos momentos por eso, porque como te digo, no he visto ningún caso en casos anteriores de otros países en los cuales comiencen procesos de deportación para las personas. ¿Ok? Así que Adán, tranquilo, espera tu cita para que defiendas tu asilo y no te preocupes por lo otro. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Me escuchan? Te escucho. A ver, adelante. Mi madre es ciudadana americana.
Yo tengo un proceso ya de asilo aquí en este país. A ver, si ella haciéndome la petición familiar, ella la inició, yo debo reinscribirme en el TPS por lo necesario. ¿Puedes repetir? ¿La Ok. entendiste bien? Sí, yo le Ok. entendí una cosa con un poquito de interrupciones, pero no le escuché su nombre. Oh. Madre Ciudadana, petición familiar que le hizo, que si tiene que reinscribirse en el TPS. Bueno, independientemente de cualquier petición que tú tengas, siempre recomendamos reinscribirse en el TPS, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Incluso gente que se ha casado pues verdaderamente con ciudadano o ciudadana americana y tiene su proceso andando, uno nunca sabe lo que puede pasar con el matrimonio, el otro se arrepintió, entonces usted tiene, con el TPS tienes la protección. Entonces no dejes de hacerlo. Sé que cuesta dinero, pero no dejes de hacerlo, porque igual tienes que esperar la petición de tu mamá para que llegue su fecha de prioridad, que yo sé que me imagino que está caminando, ¿ok? Otra llamada. ¿Con quién hablamos? Muy buenos días. Sí, buenos días. Ujú. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Ana Manizales. Ajá, Ana, ¿qué pregunta le haces a la doctora Burgos? Bueno, esta es una consulta de parte de una amiga. Ella tenía su proceso de parole humanitario aprobado cuando pasó todo lo que pasó y la suspensión de ese beneficio, pero ella quedó en el estatus de aprobación del viaje. ¿Qué pasa con eso una vez que sale una nueva resolución que suspende la prohibición del parol? Ok, claro que sí, Ana. Fíjate lo que pasa. El parol humanitario está suspendido, ¿ok? Está suspendido los procesos de la gente que está afuera, ¿ok? Y eso todavía no se ha resuelto. El problema que hubo aquí adentro fue cuando el presidente Trump elimina el parol humanitario, que hay una jueza que dice que la gente que se le venció, pero los que están vigentes estarán vigentes hasta su vencimiento. Entonces no los pueden deportar ni quitar el permiso de trabajo. Hasta ahora eso es lo que tengo entendido que está ocurriendo con el parol, ¿ok? Entonces ese parol humanitario que hizo el presidente Biden no está reactivado. O sea, no es que ahora está viniendo la gente de Haití, de Cuba, de Nicaragua y Venezuela. No, eso no es correcto. Tendrá que seguir esperando entonces a ver qué pasa con eso, ¿ok? Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Con quién Hombre. hablo? Sí, ¿cómo se Buenos llama? días. Mi nombre es Silvia. Silvia, ¿qué pregunta le haces a la doctora Burgos? Mira, yo estoy aquí con un parol de Nicaragua, pero se me vence en enero del año que viene. Y quería saber de qué manera pudiera quedarme de forma legal. Ok, Silvia, claro que sí. Bueno, fíjate, primero que cada caso es diferente y hay que estudiar tu caso en particular, pero normalmente, en principio, el parol humanitario es por 2 años y se supone que la persona se tiene que regresar, ¿ok? Entonces, ahora, si tienes otra posibilidad de quedarte, por ejemplo, un asilo político, debe ser perseguida por el gobierno de Nicaragua, por el gobierno en estos momentos basado en raza, religión, pertenecer a un determinado partido político o grupo social. Entonces, si tú tienes esa posibilidad, podrías presentar un asilo. Ahora bien, el asilo se presenta dentro del año de la entrada. Me estás diciendo que tus 2 años se vencen en enero, entonces ya pasó el año. Entonces se hace más difícil demostrar ese asilo. Pero sí te recomiendo consultar a un profesional porque no es una cuestión de que tienes que agarrar un avión e irte, porque hay soluciones, ¿ok? Y tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Recuerden el teléfono de la doctora Burgos en su oficina aquí en Miami, el 305-468-0044. 305-468-0044. Y si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040, que sin cargo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Claro que Trina, sí. muchas gracias. Gracias a ti, César Miguel. Como siempre, un placer con este equipo maravilloso que tú tienes aquí. Muchas gracias. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:33 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton.
Él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días. Hay un tema que nos llama la atención. ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se ha vuelto, en los meses de esta administración, en una suerte de elemento de terror para los inmigrantes. Terror que se ha manifestado desde muchas maneras, desde la detención de estudiantes por personas no identificadas, vestidas de negro, cubiertas, hasta la muerte de 7 inmigrantes. Han fallecido en circunstancias diversas, pero eran inmigrantes que estaban bajo la protección o bajo el cuidado temporal de ICE. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué deberíamos entender en circunstancias normales que es ICE? Bueno, según varios medios de prensa, 7 personas detenidas por ICE han muerto desde el inicio de la nueva administración Trump. Y ICE tiene la obligación legal de notificar a la familia, el Congreso y medios de comunicación de personas bajo custodia dentro de 24 horas y investigar y reportar la causa de muerte dentro de 90 días. Entonces, nosotros sabemos que según las cifras de ICE, han muerto alrededor de 7 personas. Todavía hay algunos en investigación. Y en algunos casos esas personas fueron detenidos inicialmente antes de la administración Trump. Entonces es difícil de saber si esas cifras indican una tendencia en términos de muertes dentro de custodia bajo ICE. Ahora, estoy leyendo que hay más de 46,000 personas bajo custodia de ICE. ¿No es ese un número muy alto, Timothy? Sí, ese número no es tan alto como era durante la primera administración de Trump, durante la pandemia, pero es más alto que hemos visto en los últimos años y parece que va a crecer. Y actualmente el sistema de detención está al límite en términos de su capacidad y el Departamento de Homeland Security se ha reducido el número de personas encargados de ejercer vigilancia sobre ICE, investigar alegaciones de abuso. Entonces, estamos hablando de un sistema que está creciendo con controles más pequeños cada día. De manera tal de que si hay excesos, se pueden cometer más excesos. ¿Ese es el problema? Eso es parte del problema, es falta de información, pero yo creo que también se tiene que enfocar en la idea de que el gobierno federal simplemente no tiene capacidad administrativa de efectuar la meta anunciada de deportar millones de personas cada año. Entonces, un aspecto de este problema es el aspecto de detención en facilidades de ICE, pero por otro lado estamos mirando una estrategia de terror, es decir, la administración está utilizando tácticas diseñadas de aterrorizar a los inmigrantes para incentivarlos a autodeportar por falta de capacidad administrativa de la administración. Por ejemplo, como describió usted, detención en la calle de estudiantes por oficiales de ICE vestidos todo en negro, con las caras ocultadas en máscaras, detención de inmigrantes en facilidades afuera del país para terroristas como Secot en El Salvador y Guantánamo en Cuba, y muchas imágenes en las redes sociales y videos producidos profesionalmente glamurosos de oficiales de la administración, especialmente Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security, amenazando a los inmigrantes en lugares como Secot. Y entonces eso es la estrategia de terror para tratar de impulsar la autodeportación de los inmigrantes. Pero con esta campaña de terror, ¿qué pueden lograr aparte de aterrorizar a una persona? Una persona que hizo un esfuerzo inmenso, que cruzó la selva del Darién, que atravesó todo el territorio mexicano y centroamericano, que cruzó la frontera, no va a autodeportarse después de ese esfuerzo tan grande, y a ello se le agrega la solicitud
de los $1,000 si usted se autodeportaba. Esa estrategia puede tener éxito, puede tener sentido, Timothy. El problema es que la administración está tratando de llegar a una meta de deportar millones de personas y no tienen capacidad administrativa para hacerlo. Entonces están buscando otras tácticas. Las tácticas que están utilizando son ilegales. Las cortes federales en varias jurisdicciones han decidido que la administración violó al derecho a debido proceso a los detenidos, incluso 3 jueces nombrados por Trump. Entonces, están buscando maneras y tácticas súper ilegales para tratar de mover el proceso adelante. Y están creando un tipo de teatro de terror para que los inmigrantes piensan que sus opciones en los Estados Unidos son todavía peor que las oportunidades en sus países de origen. ¿Cómo puede terminar esta situación tan extraña, Timothy? Bueno, es difícil de predicar lo que va a pasar en el futuro, pero estamos viviendo en un momento muy peligroso, no solamente para los inmigrantes, sino por todos los ciudadanos del país. Y es un gobierno que sabe que no tiene la capacidad legal de seguir sus metas políticas, entonces están buscando de utilizar maneras de terror para impulsar a la gente de someterse a su voluntad. Y es un estilo de gobernación en los Estados Unidos que es completamente afuera del derecho y del gobierno de derecho en que nosotros tomamos en cuenta bajo la Constitución. Entonces yo creo que estamos en una época muy peligrosa y la política de inmigración está en la fila de ese tipo de estrategia política, pero no sabemos a dónde va. Timothy, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Timothy Litton es profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Ahora le pido a nuestro director Sergio Gómez que nos ponga este video, por favor. Día de las Madres, en el día posterior, ahí teníamos a madre e hija. Vamos a hablar básicamente hoy no de la hija, que es nuestra muy querida y aplaudida Daniela Padrón, sino de su madre, Olga López, quien acaba de presentarnos un disco, Legado. Olga, Daniela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Es un gran gusto. Son igualitas. Gracias, más bien para ti que nos recibas en tu famoso programa. Querido César, gracias por recibirnos nuevamente. Sí. Ay, claro, si esta es su casa. A ver, pero este disco no es un disco donde están las dos, ni es un disco de Olga acompañando a Daniela. Es el disco al revés, donde Daniela eventualmente acompaña a Olga. ¿Cómo defines este disco, Olga? Bueno, yo creo que su nombre lo define así, es un legado. Quise tomar una experiencia que había tenido recién llegada acá, al encontrarme con varios de mis amigos, mis colegas, profesores de piano, pianistas, grandes artistas, que estuvieron también acompañándome en Venezuela. Ellos estuvieron en mi escuela. Y allí, bueno, tú sabes cómo es la vida, que es un tome y dame. Todos aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros. Entonces hicimos un concierto, nos agrupamos, hicimos un concierto a 4 manos y bueno, después ya los avatares de esta ciudad que tú sabes cómo son, pues no nos conseguimos y yo dije, bueno, yo creo que esto vale la pena que quede
y que quede para un futuro. Entonces, bueno, por eso le puse el nombre de legado, porque no es solamente lo que yo pueda dejar, sino también lo que ellos me dieron y están dejando. Y bueno, el mejor legado de mi vida es Daniela. Entonces, eso es lo que yo tengo más. Ese es mi legado de verdad. Entonces, bueno, por eso el nombre del legado hicimos muchísimas rondas de nombre. Olga López y sus amigos, 10 manos, Olga, bueno, hasta que yo le dije, Daniela, lo que quiero ponerle es legado. Entonces, bueno, así quedó. Legado, el disco, no Daniela como legado en sí. No te escuchamos, No, César, la se primera perdió la parte. pregunta. No me escucharon, con razón se perdieron el chiste. Decía que, ¿qué dice Daniela de legado el disco, no Daniela como legado? Bueno, Daniela como legado, mejor lo dejamos para otro día. Daniela del disco, que es una maravilla. Te soy honesta, para mí, bueno, un placer haber participado no solo como violinista, sino en esta oportunidad también como productora, junto a Juan Delgado y mi mamá, que definitivamente coprodujimos a trío este hermoso disco. Y yo siento que mi mami siempre busca darle mucho crédito, cosa que agradecemos a quienes estamos alrededor, pero no en vano el disco es de Olga López y tiene su nombre ahí muy marcado, porque es que se siente la esencia de ella. El álbum arranca con 2 piezas interpretadas a piano solo, ella, y luego entonces empiezan todas estas colaboraciones con los pianistas y termina con este bonus track, si se quiere, de Oblivion, en donde compartimos. Pero definitivamente el legado de Olga López va más allá de 11 piezas que hay en este disco, va más allá de miles, César Miguel, de alumnos que directa o indirectamente han sido tocados por el artistismo y el amor a la música de Olga López. Vi el repertorio en la imagen anterior, estaba la contratapa, ahí tenemos desde Mañanita Caraqueña, hacen el joropo, este es el joropo de Moleiro, Olga. No, ahí estoy haciendo 3 joropos. Uno, que es de Beatriz Loca, que es una compositora uruguaya que vivió en Venezuela, y es increíble porque en un lenguaje totalmente moderno ella supo como que plasmar, agarrar lo que es el sentido rítmico del joropo. Y de verdad a mí me encanta ese joropo. Después otro que es el de Diana Franklin, bien conocido porque ese joropo se toca solo, o ella hizo el arreglo para 4 manos. Y está el vals joropo, El Diablo Suelto, que bueno, ya sabemos todo lo que es El Diablo Suelto. Es literalmente el diablo suelto. Sí. A 2000 por hora. Y cierran con el Oblivion de Piazzolla, ¿no? Cerramos con el Oblivion de Piazzolla, que bueno, que es una obra muy bella, muy profunda, muy interna. Y el violín, bueno, ahí yo soy la que acompaña al violín, porque el violín lleva toda esa parte melódica que es espectacular, y no es porque Daniela esté aquí, pero que lo hace espectacular. Muchas gracias. ¿Habrá oportunidad de ver el disco en un concierto, Olga? Mira, acabamos de hacer un concierto de lanzamiento el pasado jueves 1 de mayo. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en esta oportunidad en el Steinway Piano Gallery, acá en Coral Gables. Lanzo aquí también una información importantísima. Steinway como marca reconoció a mi madre a finales del año pasado como top teacher de la marca, así que imagínate qué bonito tener esa relación con ellos. Y bueno, ya digamos el concierto del lanzamiento ya estuvo ahí, tuvimos a cada uno de los invitados al disco, estuvimos ahí. Incluso el maestro Rodrigo González Barragán, quien viajó exclusivamente desde Monterrey, México, para grabar en su época y en este momento para lanzar el disco. No tenemos todavía fecha en el calendario, pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo. Esto es algo que debe repetirse y debe hacerse nuevamente porque se gozó muchísimo.
Muy bien. Sí. Entonces te pregunto, Olga, ¿dónde encuentro el disco? ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros amigos oyentes y televidentes? Está en todas las plataformas. Justo el jueves 1 de mayo se dejó ya en todas las plataformas. O sea que la que cada quien guste más, o sea, la que tenga YouTube, YouTube, Apple Music, estamos en todos Excelente. lados. Bueno, felicitaciones, Olga, de verdad, por este disco, y a ti, Daniela, por ser el legado de Olga y por haber producido el disco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias mil a ti, Gracias. César Miguel. Un fuerte Gracias. abrazo a todo el equipo. Gracias. Igual. Olga López y Daniela Padrón, y ya saben, buscar el disco Legado. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Esto lo leo en el ABC de Madrid. En un mundo con test de longevidad súper sofisticados, resulta que sentarse en una silla y apretar una pelota de tenis puede ser el mejor predictor de si vas a vivir 100 años o no. Los científicos se dieron cuenta de esto a través de un estudio con casi 140,000 adultos en países de ingresos altos, medios y bajos, que descubrió que la fuerza de agarre era un mejor predictor de muerte prematura que otros indicadores más obvios, como la presión arterial. En un estudio se midió la fuerza de agarre de voluntarios entre 1965 y 1968, cuando tenían entre 56 y 68 años, y se hizo un seguimiento. Quienes alcanzaron los 100 años tenían 2,5 veces más probabilidades de haber presentado resultados de fuerza de agarre en el tercio superior, en comparación con quienes fallecieron antes de los 79 años. Quédese tranquilo, se sienta en la silla, agarra la pelota de tenis. Este martes en Conexión, Donald Trump va al Medio Oriente, visita 3 países árabes y no va a Israel. Este martes en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Beatles.